Buenas noches. Esta ocasión quisiera contarte acerca de la estructura del cerebro, cómo ha ido evolucionando a lo largo de las especies, de acuerdo a la teoría de Nikolai Bernstein. Él propone que el cerebro ha cambiado debido a las necesidades y estructuras de movimiento que se han presentado en diferentes grandes etapas. Él considera 6, te voy a hablar de ellas en un momento. Déjame ahí tus comentarios, déjale un me gusta y esperemos te interese el tema. Para hablarte de las ideas de Nikolai Bernstein acerca del proceso evolutivo del cerebro a lo largo de la historia de todos los animales, de todas las especies, es lo que se llama filogenia, haré unos pequeños dibujos. Él considera que un primer sistema nervioso del cual podemos hablar es el del molusco. El molusco tiene una conducción eléctrica global, conducción global. De modo que este molusco se mueve todo cuando es estimulado en una parte. Entonces ese es un sistema de comunicación, un sistema de movimiento. Pero en algún momento surgen los peces, ¿sí? Con su proceso cefalocaudal, es decir, ya tienen cabeza y cola, tienen un tracto digestivo y entonces el cerebro que controla el cuerpo de el pez requiere de cubrir el cuerpo del molusco, entonces tenemos un pez. Resulta que este cerebro del pez controla todo lo que son el cuerpo en un movimiento ondulatorio, es decir, en un movimiento de adelante a atrás, de adelante hacia atrás. Entonces, en esta dirección, se dedica a controlar el tronco. Resulta que en algún momento de la evolución, porque esto ocurrió hace unos 520 millones de años aproximadamente, surge la necesidad en los peces de explorar la tierra. Este cerebro controla los músculos del tórax, de su tórax, digamos. Y este es nuevo cerebro del anfibio, requiere de una nueva estructura porque el pez, visto digamos desde arriba, forma su cuerpo, ha alargado patas y las ha colocado en dirección de hacia su avance, ¿sí? Y entonces este cambio de tener las aletas hacia afuera a tenerlas hacia adelante, bueno, que salen y se giran hacia adelante, genera la necesidad de un nuevo cerebro. En este cerebro se controla toda la coordinación de las extremidades que le pide permiso al cerebro del pez para controlar lo que es el cuerpo. Este tipo de ser también tiene movimientos ondulatorios, pero curiosamente lo que hace es de que esta pata está anclada biológicamente a la otra pata, de tal manera que las tiene que mover juntas al mismo tiempo, exceptuando una que otra especie tal vez. Y entonces mueve una y otra, o sea, cruzado, camina de manera cruzada, están ancladas de esta forma. Ahora, el cerebro del anfibio fue para poder controlar el cuerpo a una relativamente baja transmisión, o sea, velocidad de transmisión eléctrica relativamente baja, siempre a través de frecuencias, pero que además requiere de que controlemos la postura, la posición, y por eso es importante que esté pasando de una diagonal a la otra para poder caminar. Este cerebro se asentó y entonces se generó un nuevo cerebro en los seres vivos, que fue el del reptil. La forma en la que se estructuró el cuerpo continúa, sigue aquí, nada más que ahora el reptil se hace más versátil. Voy a ponerlo nada más como esquema, porque lo que caracteriza al reptil ahora es su, lo voy a poner acá, sangre fría y conducción a bajo voltaje.
en el sistema nervioso para el control del movimiento, pero además del control de bajo voltaje. Bueno, en el proceso evolutivo, y estamos hablando aquí como de unos 300 millones de años, más o menos, corrígeme si me equivoco, surge después la necesidad de otro tipo de ser vivo que cubre las necesidades antiguas. Entonces, este cerebro es el de los mamíferos de sangre caliente, ¿sí? Conducción eléctrica a alta velocidad, más o menos unos 120 metros por segundo la velocidad de conducción eléctrica, y tiene obviamente músculo elástico. Bernstein dice que el reptil tiene un movimiento pegajoso, y en cambio el músculo del mamífero es mayor. Y obviamente el músculo del mamífero es más elástico. Ahora, estos seres todos son cuadrúpedos, ya que todos se sustentan en cuatro patas. Estos seres son cuadrúpedos, aunque sabemos que en el proceso evolutivo los reptiles llegaron a la bipedestación, es decir, a estar parados en dos patas. Era una forma de este estilo, así como si tuviéramos todos los dedos así colocados en el piso. No era con una planta, sino con la punta de los dedos todos, así como en el elefante. Y entonces, bueno, el proceso evolutivo de exploración hace que crezca el cerebro hasta que llegamos al del humano, que es bípedo. Y desde aquí, de hecho, el proceso es multisensorial. Es decir, la capacidad de sentir el propio cuerpo, o el cerebro detectar lo que ocurre en el cuerpo, se agiliza a través de muchos sensores. Además, se genera el proceso de redundancia. O sea, hay tantos que dice uno, ¿para qué tantos? Bueno, entonces es bípedo el humano, y entonces este cerebro tiene que controlar a todo el cuerpo. Pero notemos una constante en la naturaleza. El cerebro del pez cubrió al cerebro del molusco. Aquí el molusco tenemos en nuestro cuerpo evolucionado el nervio vago. Es decir, no desapareció, sino que fue cubierto por el cerebro del pez, que estaba controlando en lo que sería en nosotros el tronco. Cuando evoluciona al anfibio, el anfibio controla jerárquicamente primero hacia el pez. Se especializa este cerebro en el control de las extremidades, como ya vimos, pero para mover el medio, que ya vimos que se tiene que arquear, le pide permiso al cerebro del pez. Cuando este cerebro del reptil quiere moverse, también le pide permiso al cerebro del anfibio y al cerebro del pez. Se genera un proceso jerárquico. El cerebro del del anfibio cubrió al cerebro del pez, y a su vez el cerebro del molusco, y el cerebro del reptil hace lo mismo con el cerebro del anfibio, lo cubre. Que por cierto, aquí se genera un núcleo llamado amígdala, que es el productor de emociones fuertes en el ser humano. Entonces, técnicamente hablando, cuando alguien se altera y se le secuestra, la amígdala le secuestra las emociones y las conductas, está trabajando al nivel de la lagartija. Cuando somos reactivos, somos lagartija. No somos pensantes como el ser humano. El ser humano está en este nivel, y ni siquiera con el cerebro del mamífero. Bueno, entonces,
El cerebro del mamífero debió cubrir el cerebro del reptil y también se maneja así jerárquicamente. Para hacer ciertos movimientos requiere pedirle permiso al cerebro del reptil y a su vez al cerebro del anfibio y a su vez al cerebro del pez. Sigue siendo jerárquico. En el ser humano existen doble funciones. Puede irse por acá o puede empezar a controlar en otros niveles. Por eso nosotros podemos respirar controlando nuestra respiración, porque podemos ejercer un control desde el cerebro del ser humano. Entonces, el cerebro del humano forzosamente tuvo que cubrir todo el cerebro del mamífero, y de todo esto que estoy hablando hay pruebas científicas, y Bernstein nos hablaba ya de ello desde los años 40, ¿sí? Acerca de la importancia de entender cómo es de que se organiza el cerebro, siendo el motor organizador el movimiento del ser vivo para el cumplimiento de sus funciones básicas: alimentación, escape, huida o ataque, en ese sentido protección, o reproducción. La búsqueda del alimento es parte de la supervivencia. El salir corriendo antes de que el depredador se lo coma es seguridad. El poder reproducirse para que vuelva a haber nuevos seres es básico, es fundamental, ¿no? Entonces, esta es la organización del cerebro: molusco, pez, anfibio, reptil, mamífero, humano, que considera la teoría de Nicholas Bernstein. ¿Habías oído hablar de estas ideas? Después de haberte expuesto la información, déjame ya más comentarios, dame tu opinión, háblame acerca de otras teorías que hablen de cómo se organiza el cerebro. Gracias.